Para hacer de tu 2024 un año verdaderamente extraordinario, considera adoptar los principios estoicos. Aquí te comparto 20 principios estoicos para que tu año sea extraordinario. Estas antiguas enseñanzas filosóficas ofrecen una guía invaluable para cultivar la serenidad, la claridad mental y la resiliencia en medio de los desafíos de la vida moderna. Al abrazar la virtud, aceptar lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí puedes controlar, podrás transformar tus experiencias cotidianas en oportunidades de crecimiento personal y logros significativos. Recuerda, el verdadero poder reside en tu capacidad para elegir cómo respondes ante las circunstancias. Con los principios estoicos como tu brújula, haz de cada día una aventura hacia la grandeza interior y un año extraordinario estará garantizado. 1. Tranquilidad mental. Es un tesoro invaluable en la agitada travesía de la vida. Para cultivarla, es esencial practicar la aceptación y el desapego. Aprender a aceptar las circunstancias tal como son, sin luchar contra lo inevitable, libera una carga pesada de preocupación de nuestros hombros. Del mismo modo, el desapego nos permite soltar las expectativas y el control sobre los resultados, permitiéndonos fluir con más ligereza en el río de la existencia. Además, dedicar tiempo diario a actividades que nutran nuestra paz interior, como la meditación, el ejercicio o simplemente disfrutar de la naturaleza, fortalece nuestra capacidad de mantener la calma ante las tormentas de la vida. Fundamental aprender a manejar el flujo constante de pensamientos y emociones que pueden perturbar nuestra tranquilidad. La práctica de la atención plena, o mindfulness, nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, otorgándonos un mayor sentido de claridad y serenidad. Además, cultivar una actitud de gratitud y enfocarnos en lo positivo en lugar de lo negativo nos permite mantener una perspectiva equilibrada, incluso en tiempos difíciles. Recordemos que la tranquilidad mental no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de mantener la calma y el equilibrio interior mientras navegamos por las turbulentas aguas de la vida. A menudo nos vemos abrumados por compromisos y responsabilidades que nos llevan al agotamiento físico y emocional. Aprender a decir no de manera respetuosa y priorizar nuestras necesidades nos permite conservar nuestra energía y mantener un equilibrio vital. Además, nutrir relaciones significativas y rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren contribuye enormemente a nuestra paz interior, mientras que distanciarnos de aquellos que nos generan estrés o toxicidad nos libera de cargas innecesarias. Recordemos que la tranquilidad mental es un viaje continuo y no un destino final. Requiere práctica constante y autocuidado diligente. Celebrar nuestros pequeños logros y aprender de nuestros desafíos nos ayuda a crecer y evolucionar en nuestro camino hacia una mayor serenidad y bienestar emocional. La comparación constante con los demás es una fuente significativa de ansiedad y descontento. Cada individuo tiene su propio camino y ritmo en la vida, y compararse con los demás solo nos aleja de nuestra propia felicidad y paz interior. En lugar de ello, enfocarnos en nuestro propio crecimiento personal y celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, nos ayuda a cultivar una sensación de satisfacción y plenitud que contribuye a nuestra tranquilidad mental. Encontrar tiempo para la creatividad y la expresión personal puede ser una vía poderosa para calmar la mente y alimentar el alma. Ya sea a través del arte, la música, la escritura o cualquier otra forma de expresión, permitirnos sumergirnos en actividades que nos traen alegría y nos conectan con nuestra esencia más profunda puede ser un bálsamo para el estrés y la ansiedad. 2. El fracaso como aliado. Aunque a menudo temido y evitado, puede ser un aliado invaluable en el camino hacia el éxito. Es a través del fracaso que ganamos perspectiva, aprendemos lecciones cruciales y desarrollamos la resiliencia necesaria para enfrentar desafíos futuros. Cada tropiezo nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones, identificar áreas de mejora y ajustar nuestra estrategia para un resultado más favorable. En lugar de ver el fracaso como una derrota definitiva, es fundamental abrazarlo como un compañero de viaje que nos impulsa a crecer y evolucionar. Nos empuja a pensar de manera innovadora y a cuestionar nuestras suposiciones, lo que a menudo conduce a descubrimientos inesperados y oportunidades ocultas. Al aceptar el fracaso como parte inevitable del proceso de aprendizaje y desarrollo, podemos transformar nuestros errores en oportunidades de crecimiento personal y profesional. En última instancia, entender que el fracaso es un aliado nos permite abrazar el camino del éxito con mayor confianza y determinación. El fracaso también nos enseña humildad y nos conecta con nuestra humanidad compartida. Al experimentar fracasos, reconocemos que somos seres imperfectos y que todos enfrentamos desafíos en algún momento de nuestras vidas. Esta comprensión nos permite cultivar empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás, fomentando relaciones más genuinas y compasivas. Además, el fracaso nos libera del miedo al juicio de los demás, ya que nos muestra que incluso los individuos más exitosos han tropezado en su camino hacia el logro.
Al entender que el fracaso es una parte natural del proceso de crecimiento, podemos liberarnos de la parálisis del perfeccionismo y abrazar la experimentación y la innovación con valentía. En última instancia, al convertir el fracaso en un aliado, transformamos nuestros obstáculos en escalones hacia el éxito y nos convertimos en versiones más fuertes, sabias y resilientes de nosotros mismos. Nos obliga a preguntarnos si estamos persiguiendo lo que realmente nos apasiona y nos impulsa a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y aspiraciones más profundas. Al enfrentarnos a contratiempos, podemos descubrir nuevas pasiones o intereses que de otro modo podríamos haber pasado por alto. Además, el fracaso nos brinda la oportunidad de construir una mentalidad de crecimiento, donde vemos los obstáculos como oportunidades para mejorar y evolucionar. Esta mentalidad nos permite perseverar a pesar de las dificultades y nos prepara para aprovechar al máximo cualquier situación, transformando el fracaso en un trampolín hacia el éxito duradero y significativo. En última instancia, al abrazar el fracaso como aliado, podemos cultivar una actitud de gratitud hacia todas nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, reconociendo que cada una de ellas contribuye a nuestro crecimiento personal y nos acerca más a la realización de nuestro potencial más pleno. 3. Escucha más de lo que hablas. Una habilidad fundamental en la comunicación efectiva y en el desarrollo personal. Cuando te esfuerzas por escuchar atentamente a los demás, estás demostrando empatía y respeto hacia sus puntos de vista y experiencias. Este enfoque te permite entender mejor las situaciones y las personas que te rodean, lo que a su vez fortalece tus relaciones interpersonales y fomenta un ambiente de confianza y colaboración. Además, al escuchar activamente, puedes captar ideas y perspectivas nuevas que quizás no habrías considerado de otra manera, lo que enriquece tu propio pensamiento y te ayuda a ampliar tus horizontes. Al adoptar una postura de escucha más activa, tienes la oportunidad de aprender y crecer constantemente. Cada interacción ofrece la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, ya sea al recibir retroalimentación constructiva o al absorber ideas innovadoras. Al mantener una mente abierta y receptiva, te vuelves más adaptable y capaz de enfrentar los desafíos con una perspectiva más amplia. Recuerda que el arte de escuchar va más allá de simplemente oír las palabras de los demás, implica comprender sus emociones, intenciones y necesidades subyacentes. Al priorizar la escucha sobre el habla, te conviertes en un comunicador más efectivo y en un individuo más empático y conectado con el mundo que te rodea. Cuando dedicas tiempo a escuchar verdaderamente a los demás, estás mostrando interés genuino en sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Este acto de atención activa no solo fortalece los lazos interpersonales, sino que también te brinda la oportunidad de entender mejor a las personas que te rodean. Al escuchar más y hablar menos, cultivas un ambiente de confianza y apertura donde las ideas pueden fluir libremente y las soluciones pueden surgir de manera colaborativa. Al enfocarte en escuchar, tienes la oportunidad de aprender y crecer. Cada conversación es una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, obtener diferentes perspectivas y expandir tu comprensión del mundo. Al mantener una mente abierta y receptiva, te vuelves más adaptable y capaz de resolver problemas de manera efectiva. Recuerda que el poder de la escucha radica en su capacidad para generar conexiones auténticas y promover un entendimiento más profundo entre las personas. Al hacer de la escucha una prioridad en tus interacciones diarias, no solo enriqueces tus relaciones, sino que también te enriqueces a ti mismo con la sabiduría y la experiencia de los demás. Muchas veces, las disputas y desacuerdos surgen de una falta de comunicación efectiva, donde las personas no se sienten verdaderamente comprendidas o escuchadas. Al priorizar la escucha, estás creando un espacio donde las diferencias pueden ser abordadas con empatía y respeto, lo que facilita la resolución de conflictos de manera pacífica y constructiva. Además, al estar más en sintonía con las necesidades y preocupaciones de los demás, puedes ofrecer un apoyo más significativo y relevante, fortaleciendo así tus relaciones personales y profesionales. A menudo, la tendencia a hablar en exceso puede impedirnos tomar el tiempo necesario para procesar nuestras propias emociones y pensamientos. Al practicar la escucha consciente, puedes cultivar la autoconciencia y el autoconocimiento, lo que te permite tomar decisiones más informadas y alineadas con tus valores y metas personales. En resumen, al adoptar una mentalidad de escucha activa, no solo mejoras tus relaciones con los demás, sino que también fortaleces tu conexión contigo mismo y tu capacidad para vivir una vida más auténtica y significativa. 4. Simplicidad en la vida. En un mundo donde la complejidad a menudo parece ser la norma, abrazar la simplicidad en la vida puede ser un faro de tranquilidad y claridad. Simplificar no significa necesariamente renunciar a todas las comodidades o lujos, sino más bien discernir lo esencial de lo superfluo. Al simplificar nuestras vidas, podemos liberarnos de la carga de las expectativas externas y concentrarnos en lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestra salud mental y física, y nuestro sentido de propósito.
Priorizar lo que es esencial y despejar el desorden de nuestras vidas puede conducir a una mayor sensación de libertad y plenitud. La simplicidad puede ser un antídoto efectivo contra el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan a un estilo de vida saturado de actividades y compromisos. Al reducir la cantidad de elementos en nuestras vidas, tanto materiales como emocionales, podemos experimentar una sensación renovada de calma y equilibrio. Esto no solo nos permite disfrutar más plenamente del presente, sino que también nos capacita para tomar decisiones más claras y conscientes sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. Al final, al optar por la simplicidad, podemos encontrar una mayor felicidad y satisfacción en cada aspecto de nuestras vidas. Al reducir la cantidad de distracciones y compromisos, tenemos la oportunidad de conectarnos más profundamente con nuestro entorno y con nosotros mismos. Podemos saborear cada momento, encontrar belleza en lo cotidiano y cultivar relaciones más significativas al estar presentes y comprometidos. Esta conexión con lo simple nos ayuda a vivir con más autenticidad y a experimentar una sensación de plenitud que no depende de posesiones materiales o logros externos. La simplicidad nos invita a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, permitiéndonos alinear nuestras acciones con lo que realmente importa para nosotros. Al eliminar el exceso de distracciones y compromisos, podemos enfocar nuestra energía en lo que realmente nos importa, cultivando una sensación de coherencia y propósito en nuestras vidas. Al final, abrazar la simplicidad no solo nos ayuda a encontrar paz interior, sino que también nos capacita para vivir una vida más significativa y satisfactoria, centrada en lo que realmente importa. En la vida también nos brinda la oportunidad de vivir de manera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Al reducir nuestro consumo y nuestras necesidades materiales, podemos minimizar nuestra huella ecológica y contribuir a la conservación de los recursos naturales. Esto no solo beneficia al planeta, sino que también nos permite experimentar una sensación de armonía con la naturaleza y un mayor respeto por nuestro entorno. Nos enseña a apreciar la belleza de la imperfección y a encontrar alegría en lo básico. Al liberarnos de la búsqueda constante de la perfección y el exceso de exigencias, podemos abrazar nuestras imperfecciones y las de los demás, permitiéndonos vivir con más compasión y aceptación. Esto nos lleva a una vida más serena y equilibrada, donde la felicidad no está determinada por lo que poseemos o logramos, sino por nuestra capacidad para encontrar alegría en lo simple y genuino de la vida. 5. La riqueza espiritual. Es un tesoro invaluable que reside en la profundidad de nuestro ser. Cultivarla requiere dedicación y atención constante. Al igual que un jardín, debemos nutrir nuestras almas con prácticas que fomenten el crecimiento interior, como la meditación, la introspección y la conexión con lo trascendente. Al priorizar nuestra riqueza espiritual sobre la material, encontramos una fuente de paz y satisfacción que trasciende las fluctuaciones del mundo exterior. Nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y claridad mental. Nos permite encontrar significado y propósito en cada experiencia, incluso en momentos de dificultad. Al invertir en nuestro desarrollo espiritual, no solo enriquecemos nuestras vidas, sino que también contribuimos positivamente al bienestar de quienes nos rodean, irradiando compasión, empatía y amor incondicional. En última instancia, la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la profundidad de nuestro ser y la calidad de nuestras conexiones con el mundo que nos rodea. Invita a explorar nuestra relación con el universo y con nosotros mismos de una manera más profunda y significativa. Nos desafía a trascender nuestras limitaciones percibidas y a conectarnos con un sentido más elevado de existencia. Al cultivar nuestra riqueza espiritual, aprendemos a apreciar la belleza en las pequeñas cosas, a encontrar gratitud en cada momento y a vivir con una mayor sensación de plenitud y armonía. La riqueza espiritual nos proporciona un ancla en tiempos de cambio y adversidad. Nos brinda la fortaleza interior para superar obstáculos y la sabiduría para encontrar lecciones en cada experiencia. A medida que nutrimos nuestra alma, nos volvemos más resilientes y capaces de abrazar la incertidumbre con valentía y confianza. En última instancia, la búsqueda de la riqueza espiritual es un viaje personal y transformador que nos lleva a descubrir nuestra verdadera esencia y a vivir con autenticidad y plenitud. Al reconocer la conexión intrínseca que compartimos con todas las formas de vida, desarrollamos una mayor empatía y compasión hacia los demás. Esta conexión nos inspira a actuar desde un lugar de amor y servicio, buscando el bienestar no solo propio, sino también el de los demás y del mundo que habitamos. A través de prácticas como la meditación, la contemplación y el arte, encontramos momentos de serenidad y quietud que nutren nuestra alma y nos recargan de energía positiva. Esta paz interior no solo beneficia nuestra salud mental y emocional, sino que también irradia hacia nuestro entorno, creando un efecto positivo en quienes nos rodean. En resumen, la búsqueda de la riqueza espiritual no solo enriquece nuestras vidas individuales, sino que también tiene el potencial de transformar positivamente el mundo que compartimos. 6. Reflexión sobre nuestro tiempo.
En un mundo donde la velocidad parece ser la norma y la información nos abruma constantemente, es crucial dedicar tiempo a la reflexión sobre nuestro tiempo. En lugar de dejarnos arrastrar por el ritmo frenético de la vida moderna, reservar momentos para detenernos, respirar profundamente y contemplar nuestras acciones, pensamientos y relaciones puede proporcionar una perspectiva invaluable. La reflexión nos permite evaluar si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores y metas, identificar áreas de mejora y encontrar un equilibrio saludable entre nuestras responsabilidades y nuestro bienestar emocional y espiritual. La reflexión nos ayuda a cultivar la gratitud por las experiencias, las personas y los momentos que dan forma a nuestras vidas. Al tomarnos el tiempo para apreciar lo que tenemos y reconocer los desafíos como oportunidades de crecimiento, podemos desarrollar una actitud más positiva y resiliente frente a las adversidades. La reflexión consciente nos permite aprender del pasado, vivir plenamente en el presente y prepararnos con sabiduría para el futuro, nutriendo así nuestra capacidad de ser seres humanos más conscientes, compasivos y auténticos en este complejo mundo contemporáneo. Nos invita a considerar nuestro impacto en el mundo que nos rodea. En un contexto marcado por desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y la polarización política, es fundamental examinar cómo nuestras acciones individuales contribuyen al bienestar colectivo. Al reflexionar sobre nuestras elecciones cotidianas, desde nuestro consumo hasta nuestra participación cívica, podemos tomar decisiones más conscientes y éticas que promuevan la justicia social y la sostenibilidad ambiental. En un mundo cada vez más digitalizado y superficial, dedicar tiempo a la introspección nos permite conectar más profundamente con los demás. Al escuchar activamente, practicar la empatía y expresar nuestro aprecio por aquellos que nos rodean, podemos fortalecer los lazos humanos que nos sostienen en tiempos de cambio y dificultad. En última instancia, la reflexión sobre nuestro tiempo nos capacita para vivir con mayor intencionalidad y significado, enriqueciendo nuestras vidas y contribuyendo positivamente a la comunidad global en la que vivimos. Al examinar críticamente las instituciones, creencias y valores que nos rodean, podemos identificar áreas de injusticia y trabajar hacia un cambio significativo. Esto implica no solo reflexionar sobre nuestras propias acciones, sino también comprometernos activamente en la promoción de la equidad y la inclusión en nuestras comunidades. Un mundo lleno de distracciones y exigencias, tomarse el tiempo para explorar nuestras pasiones, valores y aspiraciones nos guía hacia una vida más auténtica y satisfactoria. Al honrar nuestras verdaderas vocaciones y perseguir lo que realmente nos importa, podemos encontrar un sentido de realización y plenitud que trasciende las presiones externas y las expectativas sociales. En resumen, la reflexión sobre nuestro tiempo nos capacita para vivir de manera más consciente, ética y enriquecedora, tanto a nivel individual como colectivo. 7. Humildad. Es una virtud poderosa que puede abrir puertas y construir puentes en cualquier interacción humana. En un mundo donde la arrogancia y la autosuficiencia a menudo se perciben como signos de éxito, cultivar la humildad es una rareza valiosa. Al mantenerte humilde, reconoces la dignidad y el valor de cada individuo, permitiendo conexiones más genuinas y colaboraciones fructíferas. Además, la humildad te ayuda a mantener una mentalidad abierta y receptiva, facilitando el aprendizaje y el crecimiento personal constante. Recuerda, la humildad no es debilidad, es una fortaleza que te permite alcanzar alturas más elevadas sin perder de vista tu humanidad y compasión hacia los demás. Practicar la humildad también implica un profundo autoconocimiento y aceptación de tus limitaciones y errores. Reconocer tus debilidades no es señal de inferioridad, sino de madurez emocional y sabiduría. Al ser humilde, te vuelves más adaptable y dispuesto a aprender de tus errores, lo que te lleva a un crecimiento personal continuo. Además, la humildad te ayuda a mantener relaciones saludables, ya que promueve la empatía y la comprensión mutua. Recuerda, ser humilde no significa menospreciarte a ti mismo, sino reconocer tu valía sin necesidad de pisotear la de los demás. En última instancia, la humildad te guía hacia una vida más plena y significativa, donde el respeto por ti mismo y por los demás se convierte en el cimiento de tu bienestar emocional y social. En un mundo lleno de ruido y egos inflados, la humildad actúa como un recordatorio constante de nuestra humanidad compartida y nuestra interdependencia. Al practicar la humildad, cultivamos relaciones más auténticas y significativas, ya que nos permite reconocer y valorar las contribuciones de los demás. Además, la humildad nos libera del peso de la vanidad y la pretensión, permitiéndonos vivir con autenticidad y sinceridad. Al mantenernos receptivos a nuevas ideas y perspectivas, ampliamos nuestros horizontes y fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con humildad y resiliencia. En un mundo donde el cambio es constante y la incertidumbre es inevitable, la humildad nos proporciona un ancla emocional, permitiéndonos adaptarnos y crecer incluso en las circunstancias más desafiantes.
En resumen, la humildad no solo es una virtud admirable, sino también una herramienta invaluable para navegar por la complejidad de la vida con gracia y compasión. La humildad es como un imán que atrae la admiración y el respeto de los demás. Cuando nos mostramos humildes, no solo reconocemos nuestras fortalezas y logros, sino que también aceptamos nuestras limitaciones y reconocemos la contribución de los demás en nuestro camino. Esta actitud nos permite construir relaciones sólidas basadas en la confianza y la reciprocidad, ya que los demás se sienten valorados y apreciados en nuestra presencia. 8. Responsabilidad personal. Es un pilar fundamental en la construcción de una vida satisfactoria y exitosa. Asumir responsabilidad por nuestras acciones implica reconocer que somos los principales arquitectos de nuestro destino. Esto significa tomar decisiones conscientes y aceptar las consecuencias que derivan de ellas. Al asumir la responsabilidad personal, no solo nos empoderamos para dirigir nuestras vidas según nuestros valores y metas, sino que también cultivamos la confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades para superar desafíos. Al final del día, cada elección que hacemos y cada acción que tomamos moldean el camino que seguimos, y solo al abrazar la responsabilidad personal podemos forjar un futuro que refleje nuestros verdaderos deseos y aspiraciones. Sin embargo, la responsabilidad personal no solo se trata de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, sino también de cultivar la capacidad de aprender y crecer a partir de ellas. Reconocer nuestros errores y fracasos no es señal de debilidad, sino de madurez y humildad. Cada tropiezo es una oportunidad invaluable para reflexionar, ajustar nuestra trayectoria y avanzar con mayor sabiduría y determinación. Al adoptar esta mentalidad, convertimos los desafíos en oportunidades de crecimiento personal, fortaleciendo nuestra resiliencia y desarrollando una mentalidad proactiva que nos permite superar obstáculos con mayor facilidad. En última instancia, la responsabilidad personal no solo nos permite tomar el control de nuestras vidas, sino que también nos capacita para convertirnos en versiones más íntegras y realizadas de nosotros mismos. Al reconocer nuestra interconexión con la sociedad y el medio ambiente, nos comprometemos a actuar de manera ética y considerada, contribuyendo positivamente a la comunidad en la que vivimos. Esto implica tomar decisiones que promuevan el bienestar colectivo y el cuidado del entorno, desde pequeños gestos de amabilidad hasta acciones más significativas que puedan generar un cambio positivo en el mundo. Al asumir esta responsabilidad, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para las generaciones venideras. Además, la responsabilidad personal nos brinda un sentido de autodeterminación y libertad. Al aceptar que somos responsables de nuestras elecciones y acciones, nos liberamos del victimismo y de la sensación de estar a merced de circunstancias externas. En lugar de culpar a otros o a las situaciones por nuestras dificultades, reconocemos nuestro poder para influir en nuestro destino y tomar las riendas de nuestra propia vida. Esta sensación de control nos otorga un mayor grado de autonomía y nos impulsa a perseguir nuestros sueños con determinación y perseverancia, sabiendo que somos los principales protagonistas de nuestro viaje hacia el éxito y la realización personal. Esto implica estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, enfrentar nuestros miedos y trabajar en el desarrollo de nuestras habilidades y conocimientos. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, comprendemos que el aprendizaje y la evolución son procesos continuos a lo largo de la vida. Nos comprometemos a buscar oportunidades de desarrollo personal y profesional, ya sea a través de la educación formal, la experiencia laboral o el autodescubrimiento. Al hacerlo, nos convertimos en agentes activos de nuestro propio crecimiento y nos acercamos cada vez más a alcanzar nuestro máximo potencial. 9. La culpabilidad. Una carga pesada que puede consumirnos si no la enfrentamos de manera adecuada. En lugar de permitir que nos paralice, es crucial reconocerla como una señal de nuestra conciencia, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Acepta la responsabilidad por tus errores, pero no te dejes arrastrar por el remordimiento constante. Utiliza la culpabilidad como un impulso para crecer y mejorar, aprendiendo de tus errores y comprometiéndote a tomar decisiones más conscientes en el futuro. Aprende a distinguir entre la culpabilidad justificada, que surge cuando hemos infringido principios éticos, y la culpa excesiva, que puede ser irracional e injustificada. No te castigues innecesariamente por errores menores, en su lugar, canaliza esa energía hacia la reparación y el perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Reconoce que todos somos humanos y estamos en constante proceso de crecimiento, y que aprender a manejar la culpabilidad de manera constructiva es fundamental para nuestro bienestar emocional. Puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a corregir nuestros errores y a hacer las paces con aquellos a quienes hemos lastimado. Sin embargo, también es importante recordar que cargar con la culpa de manera excesiva puede ser contraproducente y dañino para nuestra salud mental. Aprende a perdonarte a ti mismo y a practicar la autocompasión,
reconociendo que todos cometemos errores y que estos son oportunidades para crecer y aprender. Hablar con un amigo de confianza, un familiar o un profesional de la salud mental puede brindarte una perspectiva objetiva y apoyo para procesar tus sentimientos de culpa de manera saludable. Recuerda que mereces compasión y perdón, tanto de los demás como de ti mismo, y que trabajar en superar la culpabilidad puede allanar el camino hacia una vida más plena y equilibrada. Reflexiona sobre cuáles son tus estándares personales y si son realistas. A veces, la culpabilidad surge de exigencias poco razonables que nos imponemos a nosotros mismos. Trabaja en ser más compasivo contigo mismo y en ajustar tus expectativas para que sean más alcanzables. 10. Cumplir con responsabilidades. Es vital entender que nuestras acciones tienen repercusiones, tanto en nuestra vida como en la de los demás. Por ello, mi primer consejo es cultivar una mentalidad proactiva. En lugar de esperar a que las responsabilidades se acumulen o se vuelvan abrumadoras, es fundamental anticiparse y abordarlas de manera sistemática. Esto implica establecer prioridades, planificar y delegar cuando sea necesario. Al tomar el control de nuestras responsabilidades de esta manera, no solo reducimos el estrés y la ansiedad, sino que también mejoramos nuestra eficiencia y capacidad para alcanzar nuestros objetivos. Cultiva la disciplina y la consistencia en nuestras acciones. Cumplir con las responsabilidades requiere compromiso y determinación constante. Establecer rutinas y hábitos sólidos puede ser una herramienta poderosa para mantenernos encaminados hacia nuestros objetivos. La consistencia en la ejecución nos ayuda a construir confianza en nosotros mismos y en los demás, lo que fortalece nuestras relaciones personales y profesionales. Recordemos que cada pequeño paso hacia el cumplimiento de nuestras responsabilidades nos acerca un poco más a nuestros sueños y aspiraciones, por lo que vale la pena perseverar incluso en los momentos más desafiantes. Esto implica aprender a decir no a las distracciones y actividades que no contribuyen directamente a nuestros objetivos y responsabilidades. Al establecer límites claros y administrar nuestro tiempo de manera eficiente, podemos evitar la procrastinación y maximizar nuestra productividad. Además, es importante recordar la importancia del autocuidado. Para cumplir con nuestras responsabilidades de manera sostenible, necesitamos cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Esto incluye priorizar el descanso adecuado, la nutrición equilibrada y la actividad física regular, así como dedicar tiempo a actividades que nos relajen y nos recarguen. Cuando estamos bien cuidados, somos más capaces de enfrentar desafíos y cumplir con nuestras responsabilidades de manera efectiva. Además de la autodisciplina y el autocuidado, es crucial cultivar la comunicación efectiva. Muchas responsabilidades implican trabajar en equipo o interactuar con otras personas. Por lo tanto, es fundamental comunicarse de manera clara y transparente, tanto para entender las expectativas como para expresar las nuestras. Esto implica escuchar activamente a los demás, hacer preguntas cuando sea necesario y expresar nuestras ideas y preocupaciones de manera constructiva. La comunicación abierta y honesta fomenta la confianza y la colaboración, lo que facilita el cumplimiento de responsabilidades tanto en el ámbito personal como profesional. Además, estar dispuesto a pedir ayuda cuando sea necesario y ofrecerla a los demás cuando sea posible fortalece los lazos y crea un entorno de apoyo mutuo, lo que hace que cumplir con las responsabilidades sea más llevadero y gratificante para todos los involucrados. 11. Control emotional. Una habilidad invaluable en la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional. Para cultivarlo, es fundamental empezar por la autoconciencia emocional, es decir, reconocer y comprender nuestras propias emociones. Observa cómo te sientes en diferentes situaciones y por qué reaccionas de cierta manera. Una vez que entiendas tus emociones, practica la autorregulación emocional. Aprende a manejar tus impulsos y reacciones emocionales, tomándote un momento para respirar profundamente o para reflexionar antes de actuar. Esto te ayudará a evitar respuestas impulsivas y a tomar decisiones más conscientes y equilibradas. Desarrolla habilidades de comunicación asertiva para expresar tus emociones de manera clara y respetuosa. Aprende a comunicarte de manera efectiva tanto en momentos de calma como bajo presión. Recuerda que el control emocional no significa reprimir tus emociones, sino manejarlas de manera constructiva. A medida que practiques estas habilidades, verás cómo mejora tu bienestar emocional y tus relaciones con los demás, y cómo te vuelves más resiliente frente a los desafíos de la vida. Es importante practicar la empatía hacia los demás. Intenta ponerte en el lugar de los demás y entender sus emociones y perspectivas. La empatía te ayudará a relacionarte mejor con quienes te rodean y a gestionar conflictos de manera más efectiva. Además, cultiva hábitos saludables que promuevan tu bienestar emocional, como el ejercicio regular, una alimentación equilibrada, el sueño adecuado y la práctica de técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Estos hábitos te ayudarán a reducir el estrés y a mantener un estado emocional más estable.
Recuerda que el control emocional es un proceso continuo que requiere práctica y paciencia, pero los beneficios a largo plazo valen la pena el esfuerzo invertido. Reconoce que el control emocional es una habilidad que se puede aprender y mejorar con el tiempo. No te desanimes por los retrocesos o los momentos en los que te resulte difícil mantener la calma. En lugar de eso, míralos como oportunidades para aprender y crecer. Permítete cometer errores y sé amable contigo mismo en el proceso de desarrollo emocional. A veces, hablar sobre tus emociones y recibir orientación externa puede proporcionarte una nueva perspectiva y herramientas adicionales para fortalecer tu control emocional. Recuerda que cada pequeño paso que des hacia un mayor control emocional te acerca a una vida más equilibrada y satisfactoria. 12. Peligro de la abundancia. La abundancia puede ser tan peligrosa como la escasez si no se maneja con cuidado. Cuando todo está fácilmente disponible, corremos el riesgo de caer en la complacencia y la falta de aprecio por lo que tenemos. Esto puede llevarnos a desperdiciar recursos, tanto personales como naturales, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Además, la abundancia puede generar un sentido de falsa seguridad, haciéndonos vulnerables a crisis repentinas o cambios inesperados. Es crucial cultivar la gratitud y la responsabilidad en medio de la abundancia, recordando siempre la importancia de la moderación y la sostenibilidad. Por otro lado, la abundancia puede también desencadenar una competencia desmedida y una búsqueda implacable de más, sin importar las repercusiones éticas o sociales. Esta mentalidad de «nunca es suficiente» puede llevar a la sobreexplotación de recursos y al deterioro de las relaciones humanas, ya que la búsqueda de ganancias materiales puede eclipsar otros aspectos importantes de la vida, como la felicidad, la salud y la armonía interpersonal. Es esencial cultivar una mentalidad de suficiencia y equilibrio, reconociendo que la verdadera riqueza no reside solo en lo material, sino en la calidad de nuestras relaciones y en nuestra capacidad para vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Cuando todo está fácilmente disponible, es posible que no desarrollemos la resiliencia necesaria para superar obstáculos y adaptarnos a situaciones adversas. Esta falta de experiencia en la gestión de la adversidad puede dejar a las personas vulnerables ante cualquier contratiempo, ya que carecen de las habilidades necesarias para enfrentarlos de manera efectiva. Por lo tanto, es importante reconocer que la verdadera fortaleza se construye a través de la superación de dificultades y la capacidad de prosperar incluso en tiempos de escasez. Al enfocarnos únicamente en acumular más riqueza o bienes materiales, podemos descuidar aspectos fundamentales de nuestra vida, como nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud mental y emocional, y nuestro crecimiento personal. Es esencial recordar que la verdadera plenitud proviene de cultivar un equilibrio entre nuestras necesidades materiales y nuestras aspiraciones más profundas, manteniendo siempre la conexión con lo que realmente valora y da significado a nuestras vidas. La abundancia también puede provocar un aumento en el consumo y el desperdicio, lo que tiene graves consecuencias para el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. Cuando los recursos son abundantes y accesibles, tendemos a consumir de manera indiscriminada y a desechar sin considerar las implicaciones ambientales. Este ciclo de consumo excesivo contribuye al agotamiento de los recursos naturales, la contaminación del aire, el suelo y el agua, y el cambio climático. Para contrarrestar este peligro, es fundamental adoptar hábitos de consumo consciente, reducir nuestra huella ecológica y fomentar prácticas sostenibles que preserven los recursos para las generaciones futuras. 13. La amistad. Cultivar relaciones sólidas y sinceras requiere tiempo, dedicación y empatía. Es fundamental ser auténtico y estar presente en los momentos tanto de alegría como de dificultad para nuestros amigos. Escuchar activamente, demostrar interés genuino y ofrecer apoyo incondicional son pilares fundamentales para fortalecer los lazos de amistad. Además, es esencial recordar que la confianza y el respeto mutuo son la base de cualquier relación duradera, por lo que debemos ser honestos y leales en todo momento. Cada amigo es único, con sus propias virtudes y defectos. Aprender a valorar y celebrar estas diferencias enriquece la amistad y nos permite crecer como personas. Asimismo, es esencial establecer límites saludables y comunicarnos de manera abierta y sincera para resolver conflictos de manera constructiva. En última instancia, la verdadera amistad se nutre del cariño, el respeto y el compromiso mutuo, creando un vínculo indestructible que perdura a lo largo del tiempo. En este camino, es esencial recordar que la reciprocidad y el equilibrio son clave. Siempre debemos esforzarnos por brindar el mismo nivel de atención, cuidado y afecto que esperamos recibir. Además, debemos estar dispuestos a ser pacientes y comprensivos, comprendiendo que cada amigo puede tener sus propios ritmos y necesidades. La amistad es un refugio en los momentos de tormenta y una fuente de alegría en los días soleados. Sin embargo, para mantenerla vibrante, es esencial nutrirla con acciones concretas. Invirtamos tiempo de calidad en nuestras relaciones, compartiendo experiencias, intereses y sueños.
La comunicación honesta y abierta es la columna vertebral de cualquier amistad duradera. No tengamos miedo de expresar nuestros sentimientos y preocupaciones, ni de escuchar activamente a nuestros amigos. Además, recordemos la importancia de la empatía y el perdón. Todos cometemos errores y tropezamos en el camino, pero es la capacidad de entender y perdonar lo que fortalece verdaderamente nuestros lazos. Nunca subestimemos el poder de la celebración en la amistad. Reconocer y celebrar los logros, pequeños o grandes, de nuestros amigos fortalece el lazo que compartimos y nos ayuda a crear recuerdos memorables. La amistad es un viaje en el que crecemos juntos, aprendiendo a valorar, respetar y apoyar incondicionalmente a quienes nos rodean. 14. Optimismo con el futuro. Mantener una actitud optimista hacia el futuro es fundamental para cultivar la resiliencia y el bienestar emocional. Aunque los desafíos puedan surgir y los tiempos puedan parecer inciertos, es importante recordar que cada obstáculo presenta una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de permitir que el miedo y la preocupación dominen tus pensamientos, enfócate en las posibilidades positivas que el mañana puede traer. Cultivar una mentalidad optimista te permite enfrentar los desafíos con determinación y creatividad, abriendo puertas a nuevas oportunidades y soluciones. Recuerda que el futuro está lleno de posibilidades infinitas, y tu actitud optimista puede ser el impulso que necesitas para alcanzar tus metas y aspiraciones más grandes. El optimismo no solo beneficia tu bienestar personal, sino que también tiene un impacto positivo en tu entorno y en las personas que te rodean. Al mantener una actitud positiva, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo de optimismo y esperanza que puede contagiar a tu comunidad. Sé un faro de luz en tiempos de oscuridad, mostrando a los demás que incluso en los momentos más difíciles, hay razones para tener fe en un futuro mejor. Al compartir tu optimismo y mantener una perspectiva esperanzadora, contribuyes no solo a tu propia felicidad, sino también a la construcción de un mundo más positivo y lleno de posibilidades para todos. Enfrentarse al futuro con optimismo implica también cultivar una mentalidad de gratitud por las experiencias pasadas y las oportunidades presentes. Reconoce y celebra tus logros, por pequeños que sean, y aprende de tus fracasos como oportunidades de crecimiento. Al hacerlo, fortaleces tu resiliencia y desarrollas una mayor confianza en tus habilidades para superar cualquier desafío que se presente en el camino hacia tus metas. Recuerda que el optimismo no significa ignorar las dificultades, sino abordarlas con una actitud proactiva y la creencia firme de que puedes superarlas. Busca conexiones con individuos que compartan tu visión positiva del futuro y que te motiven a alcanzar tus sueños. Juntos, pueden enfrentar los desafíos con valentía y encontrar soluciones creativas para construir un mañana mejor. A través del trabajo en equipo y la colaboración, pueden hacer realidad incluso las metas más ambiciosas. Recuerda que el optimismo es una elección consciente que te permite ver el mundo con una perspectiva llena de esperanza y posibilidades, y que cada paso que das hacia adelante te acerca un poco más a la realización de tus sueños. Acepta que el camino hacia el éxito puede no ser lineal y que es natural encontrar obstáculos en el camino. Sin embargo, en lugar de desanimarte ante los contratiempos, míralos como oportunidades para ajustar tu enfoque y seguir adelante con determinación renovada. Confía en tu capacidad para adaptarte y encontrar soluciones creativas a medida que avanzas hacia tus metas. 15. Relación con tu entorno. Para cultivar una relación saludable con tu entorno, es esencial practicar la empatía y la comprensión. Dedica tiempo a escuchar activamente a quienes te rodean, mostrando interés genuino por sus experiencias, preocupaciones y alegrías. Reconoce y valora las diferencias individuales, ya que éstas enriquecen tu entorno y fomentan un clima de respeto mutuo. Además, busca oportunidades para contribuir positivamente a tu comunidad, ya sea mediante pequeños actos de amabilidad o participando en iniciativas que promuevan el bienestar colectivo. Al hacerlo, fortaleces los lazos con las personas que te rodean y creas un ambiente más armonioso y colaborativo. Reconoce que no puedes complacer a todos todo el tiempo, y eso está bien. Prioriza tus compromisos de manera consciente y establece expectativas realistas tanto para ti como para los demás. Al establecer límites claros y respetarlos, te proteges a ti mismo y mantienes relaciones más genuinas y equilibradas con tu entorno. Toma un momento cada día para reflexionar sobre las cosas positivas que tienes en tu vida y las personas que te rodean que te apoyan y te inspiran. Expresa tu aprecio de manera regular, ya sea mediante palabras de agradecimiento, gestos amables o actos de generosidad. Esta práctica no solo fortalece tus relaciones, sino que también fomenta un sentido de conexión y bienestar tanto para ti como para quienes te rodean. El mundo está lleno de diversidad y oportunidades de aprendizaje, así que aprovecha cada oportunidad para explorar, aprender y crecer. Sé curioso y busca activamente comprender diferentes puntos de vista, ya que esto te ayudará a expandir tus horizontes y enriquecer tus relaciones con una mayor comprensión y tolerancia.
Al comprometerte con la apertura y la gratitud en tus interacciones con el entorno, construyes relaciones más significativas y satisfactorias que nutren tu crecimiento personal y contribuyen positivamente al mundo que te rodea. La comunicación efectiva es la base de cualquier relación saludable, ya sea con amigos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de la comunidad. Aprende a expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa, pero también practica la escucha activa para comprender las perspectivas de los demás. Fomenta un ambiente donde todos se sientan seguros para compartir sus ideas y preocupaciones sin temor a ser juzgados. La comunicación abierta y honesta promueve la confianza y el entendimiento mutuo, lo que fortalece los vínculos con tu entorno y facilita la resolución constructiva de conflictos. Vive de manera sostenible, minimizando tu huella ecológica y buscando formas de contribuir positivamente a la conservación del medio ambiente. Valora la belleza y la importancia de la naturaleza, y busca oportunidades para conectarte con ella, ya sea a través de actividades al aire libre, cuidando un jardín o participando en iniciativas de conservación. Al respetar y proteger tu entorno natural, no solo contribuyes a tu propio bienestar, sino que también ayudas a preservar un mundo mejor para las generaciones futuras. Una mentalidad de colaboración y cooperación en tu relación con el entorno. Reconoce que estás interconectado con las personas, los animales y el medio ambiente que te rodean, y trabaja para construir relaciones basadas en el apoyo mutuo y el trabajo en equipo. Busca oportunidades para colaborar en proyectos comunitarios, voluntariados o actividades que beneficien a tu entorno. Al unir fuerzas con otros, puedes lograr objetivos que serían inalcanzables de manera individual, y al mismo tiempo, fortalecer los lazos dentro de tu comunidad. 16. Virtudes. Son los cimientos sobre los cuales se construye una vida plena y significativa. Cultivar virtudes como la honestidad, la generosidad y la compasión no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también fortalece nuestro propio carácter. Al actuar con virtud, no solo contribuimos al bienestar de la sociedad, sino que también encontramos una mayor satisfacción interior y una sensación de propósito en nuestras acciones. Por lo tanto, te aconsejo que busques desarrollar y practicar virtudes en tu vida diaria, pues son las piedras angulares que sustentan relaciones saludables, el éxito personal y una sociedad más justa y armoniosa. Es importante recordar que las virtudes no son cualidades estáticas, sino que requieren práctica y esfuerzo continuo para ser cultivadas y fortalecidas. No te desanimes si a veces te resulta difícil actuar con virtud o si cometes errores en el camino. Cada desafío y tropiezo presenta una oportunidad para crecer y mejorar. Permítete a ti mismo el espacio para aprender de tus experiencias y comprométete a seguir adelante con determinación y humildad. Recuerda que el viaje hacia la virtud es un proceso gradual, pero cada pequeño paso que das te acerca más a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Las virtudes en tu vida cotidiana, es fundamental cultivar la autenticidad en todas tus acciones. Ser auténtico implica vivir de acuerdo con tus valores más profundos y ser fiel a ti mismo en todas las situaciones. Cuando actúas desde un lugar de autenticidad, tu comportamiento refleja sinceridad y coherencia, lo que te permite establecer conexiones genuinas con los demás y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Así que, no te conformes con solo actuar de manera virtuosa, busca también la autenticidad en cada aspecto de tu vida, y verás cómo tus acciones resonarán con una sinceridad que inspirará a otros a seguir tu ejemplo. Busca rodearte de personas que también valoren y fomenten las virtudes en sus vidas. La influencia de aquellos que comparten tus valores y aspiraciones puede fortalecer tu compromiso con la virtud y proporcionarte apoyo y motivación en tu viaje hacia el crecimiento personal. Del mismo modo, sé una influencia positiva para los demás, compartiendo tus experiencias y conocimientos sobre cómo vivir una vida basada en principios éticos y morales. Al colaborar con otros en el cultivo de las virtudes, no solo enriquecerás tu propia vida, sino que también contribuirás a la creación de una comunidad más compasiva, solidaria y moralmente sólida. La autocompasión, la autodisciplina y el autocuidado son virtudes igualmente importantes para mantener un equilibrio emocional y mental saludable. Permítete el perdón y la comprensión cuando cometas errores o enfrentes desafíos, reconociendo que eres humano y que el crecimiento personal implica aprender de las experiencias tanto positivas como negativas. Practica la autodisciplina al establecer metas claras y trabajar diligentemente hacia su consecución, manteniendo un compromiso constante contigo mismo. Y no te olvides de dedicar tiempo y energía a cuidar tu bienestar físico, emocional y espiritual, pues solo cuando te cuidas a ti mismo de manera integral puedes ofrecer lo mejor de ti a los demás y al mundo que te rodea. 17. Evitar el apego. Es fundamental cultivar una mentalidad de desapego hacia las personas, objetos y situaciones en nuestras vidas. Esto implica reconocer que todo en este mundo es impermanente y que aferrarse demasiado a algo solo trae sufrimiento. Practica la gratitud por lo que tienes en el presente,
pero también mantén la conciencia de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Aprende a disfrutar de las experiencias y relaciones sin aferrarte a expectativas o deseos de control. La verdadera libertad y paz interior provienen de la capacidad de dejar ir y fluir con los cambios de la vida. Es importante cultivar una relación sana contigo mismo, reconociendo tu propio valor independientemente de las circunstancias externas. Esto implica desarrollar la autoaceptación y la autoestima, sabiendo que tu valía no depende de la validación externa o de posesiones materiales. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, a tus intereses y pasiones, y cultiva tu crecimiento personal. Cuando te sientes completo desde adentro, no necesitas buscar la validación o la felicidad en fuentes externas, lo que te ayuda a liberarte del apego y a encontrar una mayor satisfacción y paz en tu vida. A menudo, el apego surge cuando tratamos de aferrarnos a un sentido de seguridad o previsibilidad en nuestras vidas. Sin embargo, la vida es inherentemente incierta y llena de cambios. Aprender a soltar el control significa confiar en el proceso de la vida y aceptar que no siempre podemos controlar los resultados. Permítete fluir con las corrientes de la vida, adaptarte a los cambios y encontrar paz en la aceptación de lo que es, en lugar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Practicar el desapego no significa renunciar a las relaciones o metas significativas, sino más bien abrazarlas con una apertura y flexibilidad mental. Aprende a amar de manera incondicional, permitiendo que las personas sean quienes son sin intentar cambiarlas o poseerlas. Del mismo modo, persigue tus metas con pasión y determinación, pero mantén una actitud desprendida hacia los resultados finales. Al liberarte del apego a los resultados específicos, puedes experimentar una mayor libertad y alegría en el viaje mismo, independientemente de hacia dónde te lleve. Otro aspecto importante para evitar el apego es practicar la atención plena o mindfulness. La atención plena te ayuda a estar presente en el momento actual, en lugar de preocuparte por el pasado o el futuro. Cuando estás plenamente presente, puedes observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Esto te permite desarrollar una mayor claridad mental y una capacidad para responder a las situaciones de la vida con calma y ecuanimidad en lugar de reaccionar desde el apego emocional. A menudo, el apego puede surgir de una necesidad de ser aceptado o querido por los demás. Sin embargo, cuando te desvinculas del juicio externo y te enfocas en tu propio crecimiento y autenticidad, experimentas una libertad interna que trasciende la necesidad de aprobación externa. Practica la autenticidad y la honestidad contigo mismo y con los demás, sabiendo que tu valía proviene de tu propio ser y no de la validación externa. En última instancia, al cultivar una mentalidad de desapego, puedes encontrar una mayor paz, libertad y plenitud en tu vida. 18. Enfrentar la adversidad. En momentos de dificultad, es crucial recordar que tu capacidad para superar obstáculos es más grande de lo que crees. En lugar de dejarte abrumar por la adversidad, concéntrate en lo que puedes controlar y busca soluciones prácticas. Cultiva una mentalidad resiliente que te permita adaptarte y aprender de los desafíos. Recuerda que cada obstáculo superado te fortalece y te prepara para enfrentar desafíos futuros con mayor confianza y determinación. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites, ya que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestras limitaciones y aceptar la ayuda de otros. Enfrentar la adversidad no se trata solo de superar desafíos, sino también de crecer como individuo y encontrar significado en las experiencias difíciles. Enfrentar la adversidad también implica mantener una actitud positiva y una visión a largo plazo. Aunque los momentos difíciles pueden parecer abrumadores en el momento, recuerda que son temporales y que eventualmente pasarán. Mantén la esperanza y la fe en ti mismo, confiando en tus habilidades para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Además, busca oportunidades de crecimiento personal en medio de la adversidad. A menudo, los desafíos más difíciles son también las oportunidades más grandes para aprender, crecer y desarrollarte como persona. Aprovecha estos momentos para reflexionar sobre tus valores, prioridades y metas, y utilízalos como trampolín para alcanzar nuevos niveles de éxito y realización en tu vida. En lugar de resistirte a los cambios que la adversidad puede traer consigo, sé flexible y busca nuevas formas de abordar los problemas. A menudo, las soluciones más innovadoras surgen de situaciones difíciles. Permítete pensar de manera creativa y explorar diferentes enfoques para resolver los desafíos que enfrentas. La adversidad puede ser una oportunidad para reinventarte a ti mismo, descubrir nuevas habilidades y descubrir fortalezas que ni siquiera sabías que tenías. En última instancia, recuerda que eres más fuerte de lo que crees y que cada experiencia difícil te prepara para enfrentar el futuro con valentía y determinación renovadas. Cuando te encuentres enfrentando la adversidad, también es importante practicar el autocuidado y la autocompasión. Permítete sentir tus emociones y reconocer que está bien experimentar dolor, frustración o tristeza en momentos difíciles.
Dedica tiempo para cuidar tu bienestar físico, mental y emocional, ya sea a través de la meditación, el ejercicio, el tiempo de calidad con seres queridos o cualquier actividad que te traiga paz y tranquilidad. Aprende a perdonarte a ti mismo por tus errores y fracasos, reconociendo que son parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. Al cuidarte a ti mismo, estarás mejor equipado para enfrentar los desafíos con claridad mental y resiliencia emocional, y encontrarás la fuerza interior necesaria para superar cualquier adversidad que se presente en tu camino. 19. Resiliencia emotional. Es una habilidad invaluable que nos permite afrontar los desafíos de la vida con fortaleza y adaptabilidad. En tiempos de adversidad, es fundamental cultivar esta capacidad para no solo sobrevivir, sino también prosperar. Para fortalecer tu resiliencia emocional, es crucial practicar el autoconocimiento y la aceptación. Reconoce y comprende tus emociones, sin juzgarlas ni reprimirlas, permitiéndote así gestionarlas de manera más efectiva. Además, cultiva una mentalidad optimista y enfócate en encontrar soluciones constructivas ante los obstáculos. Recuerda que cada dificultad es una oportunidad para crecer y aprender, y que el camino hacia la resiliencia implica también aprender a pedir ayuda cuando sea necesario y a mantener una red de apoyo sólida. Es esencial desarrollar la capacidad de adaptación ante los cambios y las situaciones imprevistas. La flexibilidad mental te permitirá ajustarte a nuevas circunstancias con mayor facilidad y encontrar caminos alternativos hacia tus metas. Aprende a ver los contratiempos como parte natural del proceso de vida y como oportunidades para desarrollar tu resiliencia. Cultiva la paciencia y la perseverancia, entendiendo que el camino hacia la superación puede ser largo y con altibajos. Recuerda que la resiliencia emocional no se construye de la noche a la mañana, sino a través de un proceso constante de autodescubrimiento, aprendizaje y crecimiento personal. Enfócate en el autocuidado y la gestión del estrés. Dedica tiempo regularmente a actividades que te brinden bienestar físico y emocional, como el ejercicio, la meditación, el tiempo al aire libre o actividades creativas. Aprende a identificar tus límites y a establecer límites saludables en tus relaciones y responsabilidades para evitar el agotamiento emocional. Desarrolla una actitud de gratitud y practica el reconocimiento de las cosas positivas en tu vida, incluso en los momentos más difíciles. Mantén una perspectiva equilibrada y realista, reconociendo tanto los desafíos como tus fortalezas y recursos personales para superarlos. Practica la comunicación efectiva y la empatía. Aprende a expresar tus necesidades, preocupaciones y emociones de manera clara y respetuosa, y también a escuchar activamente a los demás. La conexión con los demás puede proporcionar un gran apoyo emocional y ayudarte a sentirte más fuerte frente a los desafíos. Cultiva la habilidad de encontrar significado y propósito en tu vida. Identifica tus valores, metas y pasiones, y busca formas de alinear tus acciones diarias con estos aspectos fundamentales. Tener un sentido de propósito puede darte una mayor sensación de dirección y motivación, incluso en tiempos difíciles. Aprende a adaptarte a la incertidumbre y a abrazar el cambio como una oportunidad para crecer. La vida está llena de situaciones impredecibles, y la capacidad de fluir con ellas en lugar de resistirse puede ayudarte a mantener una mayor paz interior y flexibilidad emocional. Recuerda que la resiliencia emocional no es un estado estático, sino una habilidad que se puede cultivar y fortalecer a lo largo del tiempo con práctica y perseverancia. Permítete ser paciente contigo mismo mientras trabajas en desarrollar estas habilidades y confía en tu capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Mantén una mentalidad de aprendizaje constante. Las experiencias difíciles pueden ser oportunidades para aprender lecciones valiosas sobre ti mismo y sobre cómo enfrentar mejores situaciones similares en el futuro. Cultiva la capacidad de reflexionar sobre tus experiencias y extraer aprendizajes significativos de ellas, lo que te ayudará a crecer y a desarrollar una mayor fortaleza emocional a lo largo del tiempo. 20. Prepararse para lo peor. Es un acto de prudencia y responsabilidad ante la incertidumbre de la vida. Aunque esperamos lo mejor, reconocer la posibilidad de que surjan desafíos inesperados nos permite estar mejor equipados para enfrentarlos. Es fundamental cultivar una mentalidad resiliente, enfocándonos en desarrollar habilidades de adaptación y gestión del estrés. Además, es crucial establecer un plan de contingencia que incluya aspectos como ahorros financieros, redes de apoyo social y habilidades prácticas que puedan ser útiles en situaciones adversas. Al prepararnos para lo peor, no solo mitigamos los impactos negativos, sino que también fortalecemos nuestra capacidad de recuperación y nos empoderamos para superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Esto implica tener un kit de emergencia con suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios y documentos importantes. También es esencial estar informado sobre los riesgos específicos que puedan afectar nuestra área, como desastres naturales o crisis económicas, y tener un plan de acción claro para cada escenario.
Mantener una comunicación abierta con nuestros seres queridos sobre estos planes y practicar simulacros de emergencia nos ayudará a estar mejor preparados y a reducir la ansiedad ante lo desconocido. En última instancia, al asumir una mentalidad proactiva hacia la preparación para lo peor, podemos aumentar nuestra capacidad de afrontamiento y encontrar seguridad en nuestra capacidad para enfrentar cualquier eventualidad. Además de los aspectos prácticos y emocionales, es esencial cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo y adaptación. Implica estar dispuestos a revisar y ajustar nuestros planes conforme cambien las circunstancias y aprender de nuestras experiencias pasadas. Asimismo, es importante diversificar nuestras fuentes de apoyo y recursos, ya que esto nos brinda una mayor resiliencia frente a situaciones imprevistas. No debemos subestimar el poder de la preparación comunitaria. Trabajar en colaboración con nuestros vecinos y comunidades puede fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante desafíos mayores. Recordemos que la preparación para lo peor no se trata únicamente de protegernos a nosotros mismos, sino también de contribuir al bienestar colectivo y la resiliencia de nuestra sociedad en su conjunto. Es crucial mantener una actitud positiva y perseverante ante las dificultades. Aunque prepararse para lo peor puede generar ansiedad, mantener una perspectiva optimista y enfocada en las soluciones nos ayudará a superar los momentos difíciles con determinación y esperanza. Practicar el autocuidado y buscar formas saludables de manejar el estrés, como la meditación, el ejercicio y el tiempo al aire libre, fortalecerá nuestra capacidad para afrontar los desafíos con calma y claridad mental. Recuerda que, aunque no podemos controlar todas las eventualidades, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. Al estar preparados para lo peor de manera integral, podemos enfrentar cualquier situación con confianza y resiliencia, sabiendo que estamos haciendo todo lo posible para proteger nuestro bienestar y el de quienes nos rodean. En lugar de eso, debemos buscar un equilibrio entre la precaución y la vida plena. Esto implica seguir adelante con nuestras metas y sueños, mientras nos preparamos para enfrentar los obstáculos que puedan surgir en el camino. Cultivar relaciones sólidas y mantener una red de apoyo emocional nos brinda un soporte invaluable durante momentos de crisis. Asimismo, recordemos que la resiliencia es una habilidad que se fortalece con el tiempo y la práctica. Cada paso que damos hacia la preparación nos hace más fuertes y nos prepara mejor para cualquier eventualidad que la vida pueda presentar. Mantengamos la calma, la determinación y la esperanza mientras nos preparamos para lo peor, recordando siempre que somos capaces de superar incluso los desafíos más difíciles cuando nos mantenemos unidos y enfocados en el bienestar mutuo. Estar dispuestos a cambiar de rumbo, buscar nuevas soluciones y aprender de nuestras experiencias nos permite navegar por los desafíos con mayor eficacia. La capacidad de ser creativos y encontrar oportunidades incluso en medio de la adversidad puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el estancamiento. Por lo tanto, mientras nos preparamos para lo peor, también debemos cultivar una mentalidad de crecimiento y apertura a la posibilidad de cambio. Esto nos permitirá no solo sobrevivir a las dificultades, sino también crecer y prosperar a partir de ellas. Es importante encontrar un equilibrio saludable entre la precaución y el disfrute de la vida cotidiana. Aprovechemos cada día al máximo, apreciando las pequeñas alegrías y manteniendo una actitud de gratitud por lo que tenemos en el presente. Si bien es crucial estar preparados para enfrentar los desafíos, también es esencial vivir con esperanza y optimismo, confiando en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Al encontrar este equilibrio, podemos abordar la preparación para lo peor con seriedad y diligencia, sin dejar que consuma nuestra vida ni afecte nuestra calidad de vida. Mantengamos una perspectiva equilibrada y centrada en el bienestar general mientras nos preparamos para lo que pueda venir. Es crucial encontrar un equilibrio saludable entre la vigilancia y la tranquilidad mental. Esto implica practicar el autocuidado, dedicando tiempo a actividades que nos brinden calma y bienestar, como el ejercicio, la meditación o la conexión con la naturaleza. Además, cultivar relaciones sólidas y mantener una red de apoyo emocional nos brinda una sensación de seguridad y fortaleza durante tiempos difíciles. Al mantener una mentalidad equilibrada y centrada en el bienestar emocional, podemos prepararnos para lo peor de manera efectiva sin dejar que el miedo domine nuestras vidas. En última instancia, recordemos que la preparación para lo peor es un acto de previsión responsable, pero también es importante vivir cada día con esperanza, gratitud y determinación para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.